Uy, se apaga. Se ahoga, ¿no? No, hoy. Que viene. Ay, full. Al final esta noche ni lluvia, ni granizo, ni tormenta, ni rayos, ni nada. Bueno, a ver, los vimos, los rayos, o sea, la tormenta debió de pasar muy cerca, pero es que no llegó hasta aquí, porque que nos hayamos enterado no cayó ni una sola gota de agua. Así que nada, dormimos toda la noche perfectos, como un tronco, y amanecimos soleados y con mucho calor. Buenos días desde la no tormenta. Vaya fail, nos cagamos pero del todo, ¿eh? Bueno, y ahora yo recibí otro SMS. Es verdad, yo también me mandaron otro SMS. ¿Lo recibiste también? De que hoy, yo creo que los polacos son unos exagerados, ¿eh? Bueno, no, a ver, es que depende de dónde estés. Justo nos dijo el dueño de este camping que en esta parte justo siempre pasan por al lado, que nunca acaban de llegar, pero igual estabas a 2-3 kilómetros hacia allá y sí que tenías toda esa mega tormenta. ¿Coges las piedras? Las piedrecitas. Enséñales a nuestros amigos nuestras piedras. Bueno, es una solo, ¿eh? Bueno, nuestra piedra amiga. Que sepáis que, siguiendo vuestros consejos, siempre llevamos una piedra. No pesa, es planita. El camión de bomberos camper es la de Bélgica. Vienen desde Bélgica el camión de bomberos, aunque no lo veo muy útil. No, porque duermen arriba. Bueno, abajo tienen una habitación. Arriba tienen una tienda de campaña y dentro tienen otra habitación. Y la cocina la tienen fuera, en un lateral. Hombre, mola, pero es lo que dice Coti, al final no sé qué utilidad puede llegar a tener. Ojo que estamos haciendo off-road por arena, ¿eh? Bueno, hostia, es verdad que es arena. Somos unas máquinas del off-road ya, ¿eh? Eres tú una máquina. Bueno, somos los dos. Pues yo ni me enteraba, ¿sabes? Bueno, pues dejamos atrás este lindo lago. Precioso tampoco, porque a ver, tampoco era espectacular, pero estuvo bien, nos pudimos dar un baño. Me pude dar un baño porque el lado no se bañó. Yo me pegué una ducha de agua fría, 2 duchas de agua fría. Sí, como reflexión llegamos a la conclusión de que no estamos encontrando demasiado ambiente en lo que es en los pueblos o en los extrarradios, así que como estamos cerca de Varsovia, tomamos la decisión de que hoy nos vamos a ir a Varsovia, vamos a ir una noche, nos vamos a ir al centro ahora por la tarde y vamos a intentar ver un poquito del centro de la ciudad y enseñaros algo, pues un poco, yo qué sé, de lo que es el ambiente que hay polaco, pues por lo menos en una ciudad, a ver qué os parece. En general nos estamos encontrando que casi todo el suelo de Polonia son plantaciones, granjas y ganadería, pero es que hoy especialmente todo lo que estamos cruzándonos al 100% es eso, porque es una barbaridad la cantidad de extensión que hay agrícola en este país. De por sí ya es muy llano, o sea, ya nos estamos dando cuenta de que salvo en el sur, que hay unas pocas montañas, todo el país es muy llano. Supongo que también por esa razón estuvieron metidos en tantos conflictos. Es un suelo, una geografía que es muy difícil de defender. Y a diferencia también que estoy viendo con respecto a República Checa, a Alemania y demás, a los países que ya cruzamos, es que aquí por lo que parece es que en verano es menos lluvioso. No me parece que sea un sitio como por ejemplo en Chequia, que nos dijo una checa que allí si pasaban en verano más de 2 días sin llover ya se preocupaba. Yo creo que aquí, que es una zona que sí que puede estar bastante tiempo sin llover en verano, y se ve en la vegetación. Ahora mismo no estamos viendo bastante verde, pero por lo general se ve una vegetación bastante seca. Y estamos yendo por una carretera. Por la carretera, pero... Yo estoy disimulando y haciendo todo lo posible porque no se note que voy ahí pegando botes, pero... La carretera desastrosísima. Sí, está bastante hecha polvo. Esto cuenta como off-road, ¿eh? Sí, yo voy agarrada para no salir disparada en una de estas. Pero está guay, a mí me gusta ir. Poco transitada. Poco transitada. De las que a nosotros nos gustan. Y que no hay camiones. A mí personalmente no me gusta nada ir por las carreteras donde hay camiones. No, es horrible.
Aparte que te quitas visibilidad. Lo que pasa que es eso, ya llevamos tantos países en los que el territorio está siendo tan llano que ya empezamos a estar un poco aburridos de este paisaje y de estos entornos, porque cada uno tiene sus cositas y sus variaciones, pero es que desde que salimos de la Selva Negra en Alemania hasta ahora, un poquitito de bosques en República Checa y ya, o sea, a partir de ahí todo muy igual. ¿Pero qué carreterita es esta, Coti? ¿Por dónde nos has metido? Es el Latagini. Justo nos encontramos que la carretera estaba cortada porque abrieron un gran boquete en el medio y si no había que dar la vuelta y había que dar un rodeo enorme. Así que Coti vio que había este mini carril por aquí y nos metimos. ¡Hala! Arreglado. Ya estamos en Varsovia y como veis hace un calor de mil demonios. Este hombre ya se quitó el traje de moto. Ya no es motero, ya no lo veo nada motero. ¿Dónde dejaste la moto, chaval? La dejé bien guardada, buen recaudo. Bueno, mi colega ucraniano, el piloto de enduro. Eso pensamos. Estamos esperando ahora un autobús que vendrá por aquí y nos iremos a visitar el casco antiguo de Varsovia, que es lo único que nos va a dar tiempo a visitar, ya que solo vamos a estar esta tarde. Ahí lo va como un señor, con aire acondicionado. Varsovia, la ciudad más grande y capital de Polonia desde 1596. Pasó de ser un antiguo pueblo de pescadores a la séptima ciudad más poblada de Europa en 2014. Antes de la Segunda Guerra Mundial, donde sufrió la destrucción del 85%, Varsovia fue considerada una de las ciudades más bonitas del mundo. Se la conocía como la París del Norte. En la posguerra, la ciudad resucitó tratando de reconstruir gran parte de lo destruido y volver a lucir tal y como la estamos viendo hoy en día, reconvertida en una ciudad moderna y llena de vida. Se va a liar. Mirad para atrás. Y está empezando a soplar un viento fuerte, que flipáis. A ver si nos da tiempo a ver un poquillo la plaza y buscar un sitio para refugiarnos. Al final llovió, Coti. Llovió, pero fuerte. Mira qué chula la cúpula ahí. Llovió, tronó. Oh, qué bonito. Vaya cambio, Coti. Cuando vinimos al centro en autobús hacía un calor de mil demonios. Madre mía, y ahora el diluvio universal. A ver qué tal están las motos. Ah, claro, la moto, porque la aparcamos en una zona de tierra. Sí, a ver, está durita, pero bueno, vamos a revisarla ahora. A ver cómo está la moto. Estamos llegando. Estamos llegando. Ah, pensé que ya se veía desde aquí. Es que llovió, flipáis, como llovió y el viento que hizo. Está bien, escogimos Ahí bien. está, sí, está perfecta. Buen sitio. Vamos a acercarnos igualmente. Así la admiramos un poquito más antes de ir a descansar. Que darle las buenas noches también, ¿no? Que no se sienta abandonada, Miguel. Se hundió un poco, ¿eh? Se hundió. Bueno, nada, el suelo está duro. A ver, y si cae hacia ahí, la para el árbol. Si cae hacia ahí, la para el árbol. Si cae hacia aquí, la paran los pivotes. Estamos probando la moto porque llevamos sin encender el depósito 2 durante mes y medio, más o menos. Sí. Y se está ahogando. Tiene como 6 litros, esto como 7 litros más o menos, porque los rojos son 6 litros, aún no está ni en el rojo. Y es como que no está funcionando bien, se muere. Aunque hoy está aguantando. Hoy parece que está aguantando Justo lo probamos más. ayer a última hora de la tarde, por primera vez, ya pues probarlo. Y se ahogó y digo, bueno, pues mañana por la mañana lo vemos bien. Compramos la moto especialmente por el segundo depósito y justo es lo primero que se nos estropea. El tema es que, claro, ese es el salvavidas. Porque Coti, como ajusta siempre tanto la gasolina,
Él siempre cuenta que, bueno, si nos quedamos tirados, tiene el depósito de atrás que tiene 6 litros, que te da para llegar a una gasolinera. Y claro, ayer dijo, bueno, vamos a meter el depósito 2 porque no tenemos casi gasolina. Y arrancamos con el depósito 2 y se ahogaba, se apagaba el motor. Bueno, hoy de momento está aguantando, ¿eh? Hoy sí, igual es por eso, porque lleva sin usarse un Súbete, tiempo. vamos a salir por lo menos del parking así. Vamos a ver. Chun, 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 chun. Chun, chun. Oh, Bueno, parece que está... ay, mira el perris, qué viejito. Ay. Ay. Bueno, parece que está... Sí, igual estaba el inyector atrofiado o así. Igual estaba un poco atascado de no usarse. Y igual el calor tampoco le ayudaba ayer. Ayer hacía bastante calor. Hoy también, ¿eh? Ya estoy chorreando. Sí, pero esto nos indica que Hay que usarlo de vez en cuando. hay que usar el depósito trasero por lo menos, diría que una vez a la semana para tenerlo. Cada 2 semanitas. O cada 2 así. semanitas, sí, pero tenerlo de mano. Hoy vamos a andar un poco con él, como hay gasolina de sobra. Uy, se apaga. Todo se ahoga, ¿no? Uy. Vamos. No tiene fuerza, no. No, hoy. No, igual lo vamos a escarallar más. Uf. ¿Qué cojones me acabo de pegar? Sí, es como que si le subes de revoluciones... A ver, no pasa nada, que paras y paras, no pasa nada. Ya, pero aquí si hay tráfico por detrás. No hay nadie. Vale. Sí, no sube Se más muere, de esas ¿no? vueltas. No inyecta bien. No, Igual está atascado o algo, entonces no mete suficiente gasolina para el empujón. sí. Así a medio ralentí te va tirando. Así noto Sí. que le va costando, que hace toc, 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 Sí, toc. sí, hasta 3000 vueltas va. Uf, Buah, nada, hay que poner el depósito 1. vamos a parar aquí. Depósito 1, mira, vais a ver cómo Coti cambia de, Sí, de a ver, en depósito. neutro. En neutro revoluciona. Sí, Pero no está metiendo gasolina, sí. sí, claro. Vamos a dar unos metros más. No, se muere. Pues nada, cambiamos el depósito, que aquí en ciudad no está para la cosa para ponerse a hacer pruebas. No, mira, aparte vais a ver cómo se cambia el depósito, lo sencillito que es. Clicamos aquí en ese botón, giramos en esta rosca, volvemos a arrancar Ya te aseguras que está Arrancamos. marcado el depósito 1 Y y ya estamos. listo. Pues nada, a ver qué problema tiene el depósito. Supongo que será el inyector. Aunque bueno, un neutro, si tira la bomba gasolina, de la gasolina. la bomba Sí. de la gasolina, quedaría atascada. Puede ser, algo ahí. Pues nada, hoy salimos de Varsovia, nos vamos con muy buena impresión de lo poco que pudimos ver de la ciudad. Vimos el casco antiguo y la verdad es que es precioso, nos gustó muchísimo, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y por eso nos vamos también con muy buena impresión porque fue algo nuevo para nosotros. La mala suerte que tuvimos fue la tromba de agua, que en teoría el meteorólogo dijo que no iba a llover, pero que estuvo 1 hora y pico diluviando. Nos tuvimos que encerrar en una iglesia. Bueno, contentos, pena de no haber podido pasear un poco más por las calles de Varsovia, pero es eso, nos vamos con buena sensación. Y ahora nos dirigimos hacia el norte de Polonia, muy cerquita de la frontera con Kaliningrado, que hemos visto que por allí es una zona muy verde, llena de laguitos.
Y hemos visto un camping en Google Maps, que es un camping nuevo, aparentemente nuevo, que el precio son 20 zlotys por persona, lo que viene siendo menos de 10 euros por día. Y bueno, vamos para allí, hemos hablado con la dueña, la verdad es que muy agradable por WhatsApp. Incluso le preguntamos si tenían nevera, dice que no, pero que tiene una pequeñita que nos la puede dejar a nuestra disposición, así que encantados, vamos para allí. Y si está guay, pues igual pensamos parar unos cuantos días para explorar un poco la zona, porque la zona de los lagos, hemos visto que hay búnkeres y demás, pues nos gustaría conocerla un poco. Así que vamos allá y a ver qué nos encontramos. Vamos allá, pero con el depósito 1. Sí, Y cargado, depósito cargado. sí, sí. Y aquí nos encontramos estrenando un tramo muy cortito de carretera. Tramo nuevo, huele a... Justo ahí atrás estaba un vallado precintado y estaban trabajando. ¿Y esto? Huele a nuevo. Sí, huele a fresquito el alquitrán. ¿Veis ese saltamontes verde? Pues lleva con nosotros desde la puerta del alojamiento de Varsovia. Lleva ya pues 1 hora y media de viaje aquí montado en la moto sin moverse de ahí, sobreviviendo a las inclemencias del viento, y a ver si llega hasta el camping con nosotros. Igual estaba cansado del barrio donde vivía, vio la oportunidad de subirse a la moto y dijo, bueno, pues me voy con estos chicos. Si llega al camping va a haber que ponerle un nombre. Sí, a ver si se queda a vivir aquí en la moto con nosotros y nos hace compañía. Se podía quedar y comer las arañitas que están colonizando la moto. Sí, la moto está llena de arañas. 1:17 y ahí sigue con nosotros, sobreviviendo. Sobreviviendo, pues tuvimos ratos de ir a 105 y ahí va, ¿eh? Yo ya tengo pensado un nombre, ¿eh? ¿Qué nombre? Monty. Monty. Yo estaba pensando en algo más polaco, Saltinsky o algo así. No sé, Saltinsky es un poco más difícil de decir. Monty de Saltamontes. Pero es que es un saltamontes polaco. Te tienes que currar un poquito más el nombre. Me parece bien que sea un nombre que suene más polaco, pero Saltinsky, no sé, no me convence. Ya estamos entrando en la zona norte de Polonia y aquí ya empieza a cambiar mucho o bastante el panorama. Empezamos a entrar como en bosques, pero algunos son pinos, pero empezamos a ver ya muchos árboles que ya no son pinos. No sabemos la especie, pero sí que sabemos que algunos no son pinos por el tipo de hoja, obviamente. Además el aire también se nota más fresquito, ya no hace ese calor sofocante del que veníamos en Varsovia. Aquí ya se nota el aire más fresco, incluso más limpio, y en moto ahora mismo es que se va genial. Yo ya dejé de sudar y ahora es que voy de temperatura súper perfecta. Bueno, mientras no se te salgan las chuchas por fuera. Y el Lau tuvo un incidente. A ver, os voy a contar mi incidente. Llevo puesta una camiseta que es de estas que están cortadas, que llevar la barriga al aire. Y por debajo llevo la parte de arriba de un bikini. El nudo que me hacía en la espalda me estaba haciendo daño porque al apoyarme en el baúl trasero se me estaba clavando. Entonces dije, bueno, lo desato y ya cuando baje de la moto me lo vuelvo a atar. ¿Qué pasa? Que tenía tanto calor que me abrí de todo la cazadora. Entonces empezó a entrar aire y la camiseta se me empezó a subir. Y claro, como voy ya con el bikini suelto, pues iba con las tetas medio al aire y no me había dado cuenta. Iba ahí de exhibicionismo polaco. Sí, no, a ver, fue un ratito solo, fue un periodo de tiempo muy corto. Ya me di cuenta y digo, ostras, que por aquí algo va demasiado suelto. Hola, y viajeros. No nos estamos encontrando nada de viajeros en los campings y sí que nos encontramos turistas de vengo en avión y me vuelvo a mi casa. Pero viajeros de estoy atravesando el país o conociendo un poco, no nos encontramos ni uno solo, ¿eh? Ni uno solo. Sí que a veces polacos que se mueven en moto, pero polacos, pero me refiero a gente de otros países. Bueno, en el camping del lago estaba el camión de bomberos que era belga y la furgoneta de los alemanes. Y ya está, pero ahí se acaba. No se ve mucho ambiente y es raro. No estamos encontrando nada especial. Y tampoco es que los precios bajen demasiado cuando te sales fuera de sitios turísticos. Incluso me atrevería a decir que hay veces que cerca o en torno a los sitios turísticos hay mejores precios que fuera. Sí, la excepción es el camping que encontramos hoy. Es de los más baratos porque todos los que vivimos en esta zona que está llena de lagos y está llena de campings también, era difícil encontrar alguno que bajara de 70 zlotys por día. Y este son 40 zlotys, fue el único que encontramos barato. Debe ser la excepción a toda norma. Ole, tren.
tren. Vamos a dejar pasar a este y nos colamos adelante de Vamos a todo. calarnos, que nos gusta ver pasar el tren. Cuidado con la chica, ¿eh? Este va a lo suyo. Menos mal que le digo que tenga cuidado con la chica. Venga, doble apuesta. Tenéis que acertar de dónde viene el tren y si es de pasajeros o mercancías. A ver, el tren aquí en... A ver si será de mercancías o será de pasajeros. Hasta ahora todos los que vimos pasar siempre fueron de mercancías. Buah, es un tranvía. ¿Es un tranvía? ¿En Qué serio? cutri, sí. ¿En serio? ¿Todo Voy a esto tener por... que subir ya. Sí, sí, todo esto por el tranvía. Subo. Sí, sí. Y yo pensaba, a ver, un tren largo. Joder, pues nada. ¡Qué fail! Qué pe... Yo me esperaba algo más grande. Mira, al final era de pasajeros. Pero lo que sí que es curioso que hay un montón en Polonia en general es infraestructura de ferrocarril. Hay trenes y vías por absolutamente todas partes y muchísimas ya que no se usan. Pero es que te vas cruzando vías a cada rato. A cada rato, trenes, a cada rato vías. A cada rato, la U empieza a tener bastante hambre. Por fin ya se quedó atrás todas las rectas kilométricas de campo y campo y estamos entrando pues en esta zona de lagos donde todo vuelve a estar súper verde, el ambiente es súper agradable, el aire se respira limpio y nos lo estropea un camión que viene de frente, a ver si nos deja un poco de sitio. Bien, Gracias, camión, amigo. gracias. Sí, porque hay algunos que te arrinconan que no veas. Y a ver qué tal este sitio, pero pinta muy bien, ¿eh? Los kilómetros que ya llevamos metidos aquí dentro están siendo muy diferentes los paisajes, incluso algunas construcciones son algo diferentes. También vimos una iglesia muy peculiar, no nos dio tiempo a grabarla, pero seguro que no va a ser la única. Ya estamos llegando al camping. Y un poquito de off-road por el camino. Un pelín. Estábamos ya al ladito. 300 metros. Y el saltamontes sigue con nosotros, ¿eh? Monty sigue. Mientras no tenga un nombre polaco, yo le voy a... Que me guste, le voy a llamar Monty. Creemos que hemos llegado al camping de 10 euros. Es muy bonito, pero no vemos nada que indique que es un camping. A ver si no nos hemos equivocado. ¡Hola! ¡Qué chulo! Hola, es este el camping. Con tractor y todo. ¡Ostras! Está chulísimo. ¿Para bien aquí? Aquí, uy, No. ¿Pongo Ponle. una piedra? sí, ¿O lo movemos para otro lado? aquí hay una piedra. El trabajo en equipo nunca falla. Suelta. Coge la piedra. Dobry. Hello. You speak English? No. We use a translator. ¿Puedes? A ver ahora. Sí, ahí sí. Ay, Venimos a pasar 2 noches de camping. El hombre de la casa no habla inglés, pero con el traductor del teléfono nos vamos apañando. Możecie, nie ma problemu. Gdzie wam pasuje? Możecie tam, gdzie tylko, może tam pod tymi drzewami. Así que nos explica dónde podemos montar la tienda e instalarnos. Vale, sí. me falta un poco de sombra para la tienda. Con toda la información, toca instalarse. Pero el hombre vuelve amablemente para mostrarnos la clave del wifi. Sí, teníamos wifi, baño, ducha y nevera por solo 10 euros. No podíamos estar más contentos. Se nota tanto en los ánimos que nos estamos explayando en la instalación de la tienda y disfrutando de cada pequeño momento. O sea, la tienda no va a coger sombra. ¿Sabes? ¿Ni por la mañana? No. Y vamos a marcar. Ya tenemos la tienda montada, la motillo, Coti, nos estamos preparando porque vamos a ver si encontramos algún Hay sitio que bañarse. para pegarnos un chapuzón. Sitio de mega 10. Sitio de 10, camping de 10. Un poquito de sombra no vendría nada mal, sobre todo para días como hoy. Durante el día no estamos en la tienda, da un poco igual. Sí, pero coge calor para la noche. Y para que veáis, Monty sigue con nosotros. Y además creemos que este es el paraíso de los saltamontes, porque hay un montón de saltamontes, así que yo espero que se quede aquí y que viva feliz. Ahora viene un pájaro y se lo come.
A ver, si quiere seguir viajando con nosotros también puede. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo llevamos o lo sacamos fuera de la moto? Que decida él. Vale, pues entonces no. Pues vamos en busca del chapuzón y ahora os voy a enseñar ahí arriba. Ay, luego os la enseño. Que hay una cigüeña ahí que está siempre vigilando a ver quién entra y quién sale del camping. Pues he visto en Google Maps que hay aquí al lado un lago bastante grande y he visto una zona donde a través del satélite veo que hay coches aparcados, algún que otro coche. Entonces vamos a intentar llegar allí y que al fin Coti se pueda meter el chapuzón y que sea súper feliz. Porque Coti, bueno, supongo que ya lo estaréis conociendo y ya lo visteis más veces. Coti en el agua es el tío más feliz del mundo. Como pez en el agua. Pues estamos llegando ya y Coti también está emocionado porque sabe que probablemente se pueda pegar un baño y además está haciendo off-road. Hasta que llevamos medio vacío el baúl y claro, las cosas que ahora están dentro van a golpes con los baches. No pasa nada, que todo lo que hay ahí dentro no se rompe, no se estropea, pero claro, hay... Esto es un campo, para hacer gladiator. Sí. El de la izquierda, que es trigo. No te me emociones, agua. Water. No vamos a manchar la moto. Ni la moto ni nosotros, porque como pase por Ni ahí, gasto nada. nos ponemos hasta arriba. Bueno, estos caminos de off-road realmente, o sea, es off-road, pero es que es igual que ir por carretera con baches. Ya fuimos por carreteras que eran peores que este camino. Sí, no hay prohibición de motos, vamos en moto. Por aquí, ¿no? Sí. Sí, por aquí pasan vehículos. Estás analizando el terreno. Sí, creo que hay mucho barro, pero bueno, vamos a aventurarnos. Uy, yo no me quiero caer, me acabas de asustar. Ay, que no llevo protecciones en las piernas. Uf, allí hay un huevo de barro. Pero no puedes ir por la izquierda. Ah, allí delante. A Sí. ver, baja. Digo, A ver. para, voy a bajar. Vete a echar un vistazo ahí, porque creo que hay mucho barro, ¿eh? Y sin las botas nos vamos a poner los tenis, pero... Hombre, yo no sé cómo reacciona la moto en barro. Yo tampoco. Hay gente que viene caminando. Hay como camino. Hay que no camino. está... Sí, pero no sé hasta qué punto. Igual es mejor que lo mires tú. O sea, hay camino, pasamos. Sí, pero que igual es muy blando. La rueda atrás está bastante gastadita. No, hombre, aún tiene. No sé si por aquí se podría hacer. Sí, yo creo que sí. Pero vas tú solo. Yo No, te espero allí y te grabo. vale. Yo soy la que se cagó. Pero con que le diga, yo te grabo, ya me dice, vale. Que sí que vas con menos peso, hombre. Que nunca fuiste por barro. O sea, tienes que hacer un zigzag, pero es que luego puedes resbalarte un poco, ¿eh? No sé yo. Qué liadiños. Os estaréis riendo. Decir, pero con eso es de sobra, que eso no es nada. Bueno, pero es nuestra primera vez. es mi primera vez. Bueno, ¿voy o no voy? A ver, aquí está es medio barro, pero... Ay, qué bien, yo no lo estoy grabando. Por favor, que no me caiga. Por favor, que no se caiga. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.